CXO Community. Hace 2 años un viaje a Las Vegas, justo los 3. Pero yo no tuiteé nada. Bien, Diego Gantus es, director de TechSystem, es experto en un montón de productos, en particular en la línea Checkpoint, así que va a complementar lo que el proyecto que lideró Gustavo Hoffman, es el Chief Security Officer del Hospital Británico. Acá sí nos vamos a parar por ahí a hacer unas preguntas con un montón de criterios de lo que es la protección de los datos personales, porque él estudió, al directorio médico varias veces, le ha propuesto esto y es crítico en el caso de la industria médica, ¿no? De clínicas y hospitales. Gustavo, tu tema es Data Loss Prevention. Hicimos cambio abrupto, entramos en lo corporativo directamente. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como verán la presentación, si bien está orientada al Data Loss Prevention, se me ocurrió hacer algo un poco distinto, ¿sí? Por eso es más allá del Data Loss Prevention, o más allá de lo que es la prevención de la fuga de información, relacionado con la gestión de la identidad en la era digital. Los temas que vamos a tratar es principalmente una introducción, por qué Checkpoint formó parte de la solución o cómo efectuamos la parte de análisis y decisión, algunas soluciones que fueron evaluadas, la integración e interacción y algunos comentarios finales como para solucionar. Principalmente, como les decía, este tema de, más allá de la protección de datos personales, tiende a que cuando se toma conciencia de este tipo de proyectos, todo el mundo busca una solución que rápidamente busque de solucionarle todos esos huecos que tiene, pero principalmente se torna muy difícil proteger todo aquello que no ha sido categorizado. Entonces, muchos puntos o muchas evaluaciones, más allá de lo que era el hospital, lo veía a veces en el entorno de data center con algunos clientes, es que cuando uno tomaba un proyecto de esta índole le decía, ok, ¿hacia dónde nos focalizamos? ¿Cómo está categorizada la información? ¿Cuáles son los procesos de desclasificación y demás? Veía ahí muchos agujeros, por lo que estos procesos se hacían bastante tediosos y más allá de los presupuestos que uno quisiera poner, se hacían bastante difíciles de llevar a cabo. Por eso, un punto principal siempre pasó a ser la clasificación de la información. Por otro lado, otro punto no menor es, y lo repito en cada una de las charlas donde aparezco, es el tema de la concientización de usuarios. Recién nombraron la 25326 y recientemente estuvimos trabajando sobre esto en el Hospital Británico. Y normalmente uno cuando trata del tema de concientización de usuarios piensa que se va a encontrar con una serie de recelos, gente que va a tomar, que tiene que tomar nuevos recaudos, nuevas reglas y nuevas cosas y que va a estar de alguna forma resistiendo a todo ese tipo de conocimiento o ese nuevo seguimiento de reglas que se van colocando, ¿no? Más que nada porque piensen que en un ámbito hospitalario uno tiene desde una enfermera, una mucama, el camillero, el médico, el cirujano, todas las áreas y distintas áreas administrativas y demás, donde aún en algunos casos se puede llegar a tomar el dato no solamente digital, sino el dato en papel. Entonces, si uno va haciendo un poco hincapié con la 25326 y la definición del banco de datos, ve que es tan importante proteger una cosa como la otra. Y pueden surgir los comentarios más raros, ¿no? Como por ejemplo, todo el mundo tiene que ser concientizado con respecto a esto. A ver, ¿por qué un camillero, por qué un enfermero tiene que ser concientizado sobre la 25326 o específicamente sobre la protección del banco de datos? Y la respuesta es tan simple y sencilla como que cuando trasladan a un paciente de una sala para hacer un estudio, para hacer una cirugía, para hacer una intervención, el camillero es quien coloca la historia clínica sobre el paciente y ahí lo va trasladando. Y no es menor el dato que está transportando como el mismo paciente que está ayudando a asistir. Entonces, la verdad me sorprendió con lo que me encontré, les vuelvo a decir, pensé que iba a tener un auditorio con muchísima resistencia en todos los campos que iba tocando,
pero la verdad que no, que lo fueron comprendiendo, lo fueron analizando y fueron surgiendo nuevas dudas que enriquecieron mucho más esto. Así que el tema de concientización también pasa a ser un tema importante. Y por último, la utilización y la tecnología que vaya a emplear para llevar adelante estos proyectos. ¿Por qué Checkpoint? ¿Por qué Checkpoint ha sido la solución por la que nos volcamos? Principalmente conozco desde el área de data center este tipo de soluciones desde fines de los 80s y desde allá hacíamos distintas comparaciones de productos de distintos colores, de siglas de 3 letras, de empresas que comenzaban con puentes, de empresas que decían ser muy rápidas, en fin, como teníamos que armar distintos segmentos, un segmento bajo, un segmento medio y un segmento alto, siempre evaluamos y por suerte en el data center donde tocó desempeñarme, éramos multimarca, multivendor, multicarrier, ¿sí? O sea, estábamos siempre abiertos a la evaluación de las distintas soluciones. Pero Checkpoint, por suerte, nunca nos había defraudado y siempre fue una de esas 3 marcas que teníamos en la escala. Conociendo eso, conociendo el soporte, la estabilidad de las soluciones y particularmente esa visualización rápida o on the fly de lo que está pasando a través de su herramienta de management y su herramienta de log, nos permitía rápidamente tomar un estado de lo que estaba sucediendo. Algunas de las soluciones, ¿sí? Estamos hablando de identidad y por eso no quise que esto quedara solamente en prevención de fuga de información. Por eso justamente hay un montón de soluciones de esta marca, de otras, pero van a ver una de las ventajas o los puntos que hicieron decidirnos por esto, que fue justamente el tema de la integridad. Y cuando hablamos justamente de identidades tenemos por ejemplo una solución que trata del Identity Awareness, otras que tratan del control de las aplicaciones, el filtrado de las URLs y por supuesto las soluciones de fuga de información. Ahora vamos a ver un poquitito, sin aburrirnos demasiado, de cómo tratan cada una de estas. Por ejemplo, en el caso del Identity Awareness, Software Blade es algo así como cada una de las tecnologías, ¿sí? Es como cada uno de los productos que se pueden volcar en cualquier plataforma y se pueden ir integrando, ¿sí? Pero lo importante de esto es que esta política de seguridad se toma en forma granular, donde no solamente se toma el usuario, la máquina, sino que también se toma la ubicación y desde ahí entonces es uno de los principales puntos desde donde se empieza a chequear la información y se empieza a trabajar sobre las reglas y la granularidad. Fíjense entonces que sin importarme si estoy en una red corporativa, en una red de invitados o si quiero llegar al data center, voy a tomar principalmente como muchos de ustedes notarán, 2 perímetros de seguridad, un perímetro interno, un perímetro externo, ¿sí? Lo clásico e inicial de los 90 fue el perímetro externo y luego se comenzó a trabajar con un nivel de protección interna. Esto es, como primera medida tengo que separar mi empresa del resto del entorno y como segundo plano es que necesito efectuar un nuevo nivel de control o de seguridad en el marco corporativo para defender el core de servidores de quien haya transgredido físicamente la organización o que incluso dentro de la organización trate de tomar un uso no autorizado. Para eso, por ejemplo, están distintos usuarios, uno en el perímetro interno o hacia el data center, uno hacia afuera, se van identificando las IPs, el nombre del usuario, el nombre de la máquina, o alguno que puede estar a través de un smartphone o una red de invitados con wireless que pueda llegar a salir o ganar servicios hacia internet. Este tipo de solución entonces trata de lo que sería la solución de seguridad interna, la solución de perímetro y la solución de management, ¿sí? La solución interna, como les decía, entonces trata de gráficamente cubrir 2 perímetros de seguridad y cubrir ese background host, ¿sí? Que es el core y el núcleo donde tengo mis datos críticos en el negocio.
Y las reglas que van a ver ahí es simplemente demostrativa de lo fácil que es y lo intuitivo que es desarrollarlos, donde vemos en el source que en un caso estoy colocando un grupo financiero que pueda acceder al servidor de finanzas y que lo acepta, y en el segundo caso la regla es simplemente demostrativa, ya que por default todo lo que no se permite está explícitamente denegado. Entonces, ¿para qué colocar estos perímetros internos de seguridad? Simplemente para tener un control basado en accesos a los recursos internos, validar las políticas o el compliance que me van a servir también para regulaciones o para auditorías externas, y reforzar todo lo que son las capacidades de autenticación y de los recursos a los que voy a acceder. Y con respecto a al perímetro, está un poco más focalizado en defenderme del entorno exterior, por lo que voy a trabajar fuertemente con lo que son qué aplicaciones puedo utilizar para salir, para no explotar algún tipo de navegación de web 2.0, un sistema de prevención de intrusiones, filtrado de URLs y un sistema de protección de pérdida de información. Y con respecto a lo que es la herramienta de management, una de las grandes ventajas que encontramos es justamente que al actuar esto como software blade, cada una de estas soluciones que yo voy colocando son como distintas pestañas sobre las que trabajo, y dentro de lo que es el log puedo tener un log concentrado y único que me permite una visión rápida y efectiva. Las políticas y los roles entonces que puedo setear pueden estar fácilmente basadas en accesos, ¿sí? Definiendo distintos grupos, destinos, puedo establecer si la comunicación está encriptada, si forma parte de una VPN, si utiliza un servicio determinado. Estos grupos y servicios los tomo directamente del Active Directory, ¿sí? Y entonces desde ahí tomo los grupos de usuarios o los usuarios determinados y puedo, si lo deseo, colocar grupos de usuarios específicos o particulares. Y todas estas políticas obviamente van a ser seteadas, entonces como antes tomaba como origen y destino simplemente por una IP, ahora directamente lo tomo por la identidad misma del sistema operativo a través del Active Directory. Estas soluciones tienen entonces tres modalidades, una basada principalmente en la modalidad sin cliente, una modalidad que es a través de un portal captivo o con un agente liviano. La idea de mostrarles esto es que vean que hay distintas opciones, distintas operaciones y que no deben cerrarse simplemente a una metodología, ya que todas pueden interactuar dependiendo de cómo sea la solución a la que quieran llegar. Obviamente la que es sin cliente, como les comentaba antes, es simplemente tomar la autenticación a través del Active Directory, registrarlo por el módulo de VMI, ¿sí? Que es ese módulo de administración o gestión remota que se utilizan a través de la administración de Windows, y luego se efectúa la conexión para tomar el acceso que está permitido, ¿sí? Esto sería la regla que tenemos, una regla muy sencilla, y la granularidad que tenemos con respecto a el campo del log y la auditoría de ese evento. En el caso del portal captivo, es que cuando uno de los usuarios trata de conectarse hacia Google, el equipo intercepta esa conexión y lo que hace es lo redirige a un portal para que tenga que autenticarse, y luego de autenticarse entonces lo deja acceder a distintos servicios. Y por último, un cliente liviano que simplemente lo que hace es interactuar directamente con la caja, estableciendo un nivel de autenticación un poco más robusto y permitiendo la salida. Ventajas o diferencias a este nivel con otras marcas. Algunos pueden no soportar este esquema de no tener clientes, otros pueden decir que tienen que incorporar algún servidor adicional o integrar un agente directamente al Active Directory, y en algunos casos, y eso es netamente comercial, los productos estos, algunos existían en demo y hasta existía una licencia de un año de forma gratuita como para que lo pudieran probar. Otro de los puntos, como para ver acerca de la identidad y jugando un poco con las distintas soluciones, piensen que tanto lo que vimos antes como
lo que sigue apareciendo, todo va a estar registrado, sincronizado, y voy a tener todos los registros de auditoría juntos, ¿sí? No voy a tener que ir ante un evento o un análisis post-mortem, no voy a tener que ir siguiendo distintas consolas y corriendo, sincronizando servidores con NTP y demás mecanismos que me hagan ver qué dato está antes que el otro. También se establecen controles a nivel de identidad para lo que sería la navegación web o las aplicaciones que puedo llegar a ejecutar. Esto es, por ejemplo, que puedo llegar a colocar filtros específicos para lo que son sitios o aplicaciones que no están basadas en una URL específica. Entonces, puedo controlar qué usuario está trabajando, qué usuario tiene permiso para hacer algo, tomar los grupos del Active Directory, crear las políticas, restringir sitios específicos, y si no me basta con eso, complementarlo con el acceso o no a través de ganar acceso a una aplicación. Como les decía entonces, estos controles de identidades, ¿sí? Pueden incorporar entonces distintos servicios donde puede incluir en una misma regla lo que son filtrados de URLs o aplicaciones específicos, ¿sí? De modo de en una sola regla tener esa visión. La idea de esto es que muchas veces ustedes, como sucede en el hospital o les puede suceder a ustedes en las distintas organizaciones, al tener que trabajar con distintas tecnologías y tener que integrarlas, lo que van a tener es un gran costo operativo. Tienen que cubrir los costos de las personas cuando están de vacaciones, donde van a tener que estar cubriendo esos roles, y estas personas van a tener que saber un poco de esa tecnología y un poco de tanto de aquella, ¿sí? Pero posiblemente no sea la persona específica que conozca de esa marca. Entonces, un poco el tema de tener una sola visión y que luego de la configuración inicial la administración sea la misma herramienta que manejan y la visión del logo unificado les puede dar un punto de partida y simplemente recuperar el retorno de inversión a través de la asignación de recursos. Dentro de lo que son los controles de aplicaciones tenemos, por ejemplo, de que por política corporativa yo puedo decidir que una aplicación determinada como YouTube o Facebook o alguna otra puede estar restringida, pero por ejemplo posiblemente el área de relaciones institucionales la necesite para promocionar un sitio. Entonces es ahí donde más aplica, donde restringo o permito un acceso, ¿sí? Manejando justamente esos perfiles y esas identidades. Y otra cosa es, por ejemplo, el tema de, yendo un poco hacia la capacitación y la concientización de usuarios, otro de los puntos que estábamos viendo sobre esta solución. Por ejemplo, aplicamos políticas entendiendo las necesidades de los usuarios. No volcamos, normalmente el efecto del día después de colocar una solución es el tema de los llamados a las mesas de ayudas, donde los usuarios dejan de poder hacer las cosas, donde más allá de las capacitaciones y las concientizaciones, la primera semana es crítica. Acá tenemos en esta suite o en los distintos productos un paso a paso. Puedo pasar de la parte inicial, donde el usuario va siendo concientizado de qué puede hacer y qué no puede hacer y el por qué, a una parte después ya más proactiva y de entendimiento, una vez que la solución ya está aprobada y que la gente está en conocimiento de por qué no se pueden hacer esas cosas por definiciones y cuestiones de seguridad. Por ejemplo, si una persona está tratando de acceder a YouTube o una aplicación determinada, inicialmente en esa etapa de conocimiento de las nuevas funcionalidades de la herramienta, yo puedo decir que esta persona tenga la posibilidad de decirme y de justificar el uso de esa aplicación, de modo que la vaya entendiendo y me ponga, por ejemplo, el motivo del por qué quería accederla. Esto también cumple dos roles. Dentro de esa concientización, primero, la gente está tomando conocimiento de qué está cambiando la organización a través de la incorporación de esta tecnología, de qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer, pero al mismo tiempo sabe que más allá que todo esto que está haciendo, se está guardando un registro. Entonces, eso hace un reinforcing exhaustivo sobre todo lo que es capacitación. Y la primera vez antes de colocar lo necesito o no lo necesito, darle un clic o un agree,
lo va a pensar 2 veces, ¿sí? Entonces eso va a ser hasta que la misma persona vaya tomando conciencia de, la verdad, hoy tuve que entrar 10 veces a Facebook, tengo 10 registros de Facebook, me parece que hoy ya 10 veces está bien, ¿sí? Y ellos mismos se vayan poniendo los límites, sin que se baje automáticamente por política. Yendo al tema de la mutación de Internet, la creación de los perfiles, las actualizaciones de los sitios, las amenazas y demás, por ejemplo, tenemos que en el año pasado en el anterior, se crearon 189 sitios por minuto. Entonces, esto hace que cuando tratamos de adoptar perfiles de violencia y que digamos, a ver, primero comienzo a filtrar categorías y digo que pornografía está prohibido, que violencia está prohibido, que contenidos eróticos están prohibidos, esas listas rápidamente me quedan desactualizadas. Entonces, una de las ideas es que automáticamente el equipo que tengo en el perímetro puede ir descargando cada hora, cada 30 minutos, eso lo puedo ir scheduleando, updates automáticos, y en caso de que esas categorías, algunas estén en inglés y necesiten incorporar otras páginas en español, las puedo ir incorporando esas listas sin ningún problema, evitando que el usuario tenga que salir y que tenga que ser un doble trabajo del equipo que me impacte en la performance. Otro punto adicional, más allá de lo proactivo y del uso que le voy dando al usuario de saber si hoy entró 10 veces a una página determinada, a una aplicación determinada, es que puedo llegar a colocar también límites y puedo coordinar esas tareas de horario de tiempo de esparcimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir que pueda llegar a navegar, puedo llegar a ir a Facebook en un horario de almuerzo o fuera del horario laboral, o desde una red determinada de invitados, o que, por ejemplo, si van a utilizar aplicaciones para el negocio, no me impacte con respecto a los servicios del resto de la organización, colocando límites o cuotas para esos servicios determinados. Y trabajando un poco más dentro de esta parte de educación de usuarios y dentro de lo que es la prevención de fugas de información, lo que puedo hacer es invitar a los usuarios que ante, por ejemplo, el envío de información por mail, puedan chequear si realmente es la persona a la que se la desea enviar, ¿sí? Si es una persona externa o existen 2 personas con el mismo apellido, y que la persona antes de dar un clic tenga opción a revalidar esa información, ¿sí? Por todo, como les decía antes, también está esta parte de concientización donde se invita a las personas a reevaluar, aceptar, denegar, y en caso de ser necesario, por más que vea que las políticas corporativas dicen lo contrario, si lo validó, tiene la opción de verlo, y en caso de que tenga alguna duda, yendo por el lado de la concientización, si no está seguro de darle que lo acepta o no lo acepta, tiene una opción de ver por qué está permitido o por qué no está permitido, y tomar una decisión un poco más acertada, ¿sí? Lo mismo que les comenté para el correo, lo mismo para subir información a los portales web, ¿sí? Donde la información, antes de ser enviada, después de seleccionar un archivo X, ¿sí? Dentro de todos los tipos que tiene, dice que el Data Loss Prevention, ¿sí? O la política de este Data Loss Prevention impide esa transferencia y la transferencia sigue bloqueada. Estos mensajes, más allá de que la información ha sido bloqueada, estos mensajes también pasan a tomar conciencia de que se están estableciendo nuevos controles y la gente tome acciones un poco más preventivas antes de efectuar este tipo de transferencias de información. Entonces hablamos de que tanto para los mails como para la carga de archivos, el usuario es alertado, ¿sí? Puede enviarlo, puede descartarlo, puede rever ese issue, ¿sí? Saber por qué, y que entonces en todos estos casos el usuario en una primera instancia puede ser él mismo quien se autoeduca día a día. Existen distintas categorías y distintas formas de validar estos aspectos, chequeando por ejemplo lo que son nombres, números sociales, cuentas de pago. No deseo aburrirlos demasiado con esto, pero simplemente para mostrarles que puede evaluar más de 600 formatos de archivos, ¿sí? Que tiene distintos tipos o 250 tipos
tipos de información predefinidos, ¿sí? Y que colecta y reconoce hasta formularios dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, pasando de la detección a la prevención, podemos tomar esas primeras reglas iniciales que fueron simplemente para tomar conciencia, donde el usuario es avisado y manifestado de qué es lo que está haciendo mal, para luego cambiar eso a un nivel de protección y que entonces esa detección inicial pase a ser un nivel preventivo y en forma automática. ¿Sí? Soporta distintos protocolos, se notifica a los usuarios de cuando los archivos están puestos en cuarentena, ¿sí? Y escanea un montón de archivos preveniendo justamente estas fugas de información. Entonces, dentro de lo que es la integración, ¿sí? Ante la falta de recursos o la poca disponibilidad de recursos, vemos que uno de los puntos que hizo volcarnos esta solución trata de ser por un management centralizado que puedo controlar tanto los endpoints como los puntos de perímetro como la seguridad interna, ¿sí? Y que me da esos pantallazos rápidos que me permiten tomar un registro de lo que está sucediendo y cumplir tanto con lo que son registros de auditoría, logs, ¿sí? Basados en identidad de usuarios, sino que también me permite volcarme a lo que es compliance, contando con lo que es soporte y canales de servicio locales. ¿Sí? Espero haberles dado un pantallazo de lo que es la identidad, ¿sí? O los distintos productos que pueden tocar identidad y que puedan ver justamente cómo se puede hacer un merge entre distintas soluciones. Te van a quedar sin trabajo, Diego. Y no puedo decir ni hola, ya directamente la hacemos en el Roque y al hospital yo no voy a poder hacer nada. Está claro. No puede decir nada. Me lo metió en el hospital. No, hay algo importante que sí, que Gustavo, antes de entrar al hospital británico, es experto, estuvo en CubeCore, ¿no? Fue uno de los coordinadores de todo lo que es, los que no conocen CubeCore, era una empresa que fue comprada por Telecom en su momento, donde se encarga de lo que es data center y todos los servicios gestionados de data center, así que el conocimiento que tiene es 4 hectáreas de data center. 4 hectáreas de data center. Igual tengo un agregado que quería hacer dentro de lo que son las estrategias de DLP. Si bien DLP ya lleva varios años en el mercado, hoy la maduración todavía de las diferentes estrategias de ataque para este problema se notan en cuántas son las alternativas que tenemos en las diferentes marcas para poder paliar este tipo de problemática. Uno puede sentarse con una marca, hablar de antivirus y no, o sea, con cualquier marca que se siente, no se van a plantar primero a definir qué es un antivirus o qué necesidad tienen. ¿Por qué? Porque ya está dada la maduración de esa problemática y cada uno va a ver en diferentes marcas sus matices o sus diferencias en la forma de atacar un problema que ya está definido. DLP todavía está en una etapa de maduración que se nota en que yo, con cada marca que me siente a analizar la estrategia que utilizaron para atacar ese problema, es totalmente diferente a las otras. Si yo tengo 7 marcas que voy a analizar de DLP, voy a ver 5 o 7 estrategias diferentes para atacar este tipo de problemática. El consejo es, primero miren hacia adentro, traten de entender cuál es la necesidad que los va a llevar a ustedes a impulsar un proyecto de esta no es magnitud, porque la magnitud se va a definir justamente cuando vean la forma en que lo van a atacar, este tipo de problemática. Después siéntense del lado de las marcas para entender las alternativas. Sea como el caso de Gustavo, que con su experiencia, él entendía muy bien todas las problemáticas de endpoint y de perímetro y pudo complementar con estas soluciones para obtener justo el paliativo que estaba necesitando. A empresas donde están o muy dedicadas al endpoint, muy dedicadas a los perímetros, o directamente se ponen a programar en sus aplicaciones cómo evitar la fuga de información. Hoy es muy importante que tengan claro ustedes que cada opción que vean va a ser totalmente diferente a la otra, y no es que está mal, es que ataca diferentes nichos o diferentes segmentos de empresas que necesitan diferentes soluciones para algo que todavía no está. Le faltan 2 años más de maduración y evolución para que haya una estrategia ya en firme de todos por igual. Pero como consejo es eso, tómese su tiempo, es un proyecto para analizarlo desde la mirada interna hacia la empresa y luego desde la mirada hacia qué ofrece el mercado. Es que sin el análisis inicial del relevamiento de la categorización de la información, la centralización, de saber qué es lo que se tiene que proteger en sí, hablo de que puede ser un proyecto
muy largo y muy costoso, y no hablo de impedimentos económicos, ¿sí? O sea, puedo volcar toda la plata que necesito para ese proyecto, pero si no sé qué tengo que proteger y cómo lo tengo que proteger, no lo voy a poder hacer. Y si parto con una opción que directamente comienza a prohibirme cosas el día después de la implementación, voy a tener una mesa de ayudas que estalla, y lo que va a suceder es que 15 días después de la implementación lo que va a hacer es, van a surgir un llamado entre distintas capas C para decir, saquemos esa solución y corramos los riesgos, ¿sí? Entonces, voy a gastar un montón de tiempo, voy a gastar un montón de recursos, y el resultado de implementar una solución y tirarla para atrás es, no se vuelve a implementar esa solución. Entonces, hay toda una etapa previa de análisis, toda una etapa previa de relevamiento, y en lo que ayuda esta herramienta particularmente a ese grado de maduración de tiempo y saber qué se está haciendo, qué se quiere hacer, es justamente esa opción de merge de distintas soluciones y de ir avisándole al usuario que eso no se puede hacer. Entonces, vos querés hacer esto, sabés que no se puede hacer por tal o cual cosa. Incluso en el mensaje hasta volcar una parte del manual de políticas de seguridad, de seguir haciéndose reinforcing de la concientización y de llevarlo a que vaya viendo esas pantallas, si no es darle 2 clics, agree para que siga y para que salga el mail, ¿sí? Es saber que sobre esa acción va a quedar un registro, y cuando suceda algo, justamente por eso decía, lo importante de haber jugado con el tema de la 25326, donde entienden la importancia de la información. Entonces, a partir de ahí, ellos mismos entienden el por qué es importante proteger el dato, ¿sí? Más allá del dueño del dato, ¿sí? Va más allá de la inscripción del dispositivo USB, va más allá de la inscripción del dispositivo del disco rígido, va más allá de que puedan utilizar ese dispositivo solamente si está en una red encriptada o una red corporativa. Todo esto los va a ir ayudando para que tomen conciencia del estado de la seguridad y ellos mismos se ocupen de respetar las políticas. Y si no, les van a usar la bien restrictiva, pero de una manera u otra se... Sí, pero la idea es que no estalle en la mesa de ayuda. Gustavo, tenés una pregunta. Dando pie a lo que vamos a tratar después del almuerzo, que se habla de inteligencia, ¿no? Se habla de varios aspectos, el proyecto X fue uno de la famosa inteligencia que vamos a hablar. Si esto estuviera andando en modo silencioso, no estoy diciendo que nadie lo está haciendo, pero me hace pensar algo que viene a la tarde. Si esto hasta actuaría en modo silencioso, yo podría saber el patrón de conducta de los usuarios. Sí. Digamos, uno de los valores más importantes de las etapas previas de estos proyectos es hacer todo el testeo de modo silencioso solamente para hacer un análisis de la fuga de información que hoy existe. En toda empresa, sea pública, privada, cuando uno le dice qué nivel de fuga tenés, muchas veces no es no tengo, si tengo, es el desconocimiento, él realmente no sabría decirte cuánto es lo que estoy perdiendo. El modo silencioso siempre se utiliza como a manera de testing para ir evaluando una etapa inicial. ¿Qué va a cambiar con el paso del tiempo? Que obviamente, porque lo eduqué, porque lo restringí, o porque se van dando las condiciones para que no se pueda dar la fuga de información, voy a ir limitando la cantidad de éxitos en ese punto. Pero la etapa inicial siempre es estar en modo silencioso para entender la magnitud también de lo que voy a recuperar. Todo proyecto arranca con un costo y un beneficio. El beneficio, mientras yo no pueda ponderar, no sé si un proyecto es viable o no. Una vez que yo entro a hacer un testeo, veo en ese modo silencioso qué es lo que se está perdiendo o se podría estar perdiendo, ya empiezo a ponderar contra qué beneficio voy a poder implementar este proyecto. Hago una pregunta porque Gustavo hizo mucho hincapié en la clasificación de activos. Creo que a todos los que estamos acá nos cuesta un montón sentarnos con los usuarios y decir, en el circuito de negocio, este firewall, esta combinación, este dato y esta base de datos, ¿qué tan importante es para vos? Digo yo, dejándolo en modo silencioso, me hago por lo que es inteligencia, dejarlo en modo silencioso, ¿no me está dando una magnitud de qué activos son los principales que usan los usuarios? No solamente qué activos son los principales, sino quién es el que más lo accede, cuándo lo accede, en qué tiempo lo accede, por qué lo accede, ¿sí? Hasta, los activos internos o los activos externos, ¿sí? Normalmente, no comparto el tema de se prohíbe porque seguridad informática lo prohíbe, o sea, se prohíbe porque tiene un sentido lógico y un fin, y te tengo que decir por qué, no simplemente porque tengo el poder de cliquear un botón y prohibírtelo, ¿sí? Y por el otro lado, con este tema de registros, de auditoría, de saber quién hace qué y tener esa identidad, sin importar si está dentro de la empresa o fuera de la empresa, se puede conectar por VPN y puedo estar viéndolo igual,
y sé que está accediendo por la PDA, o sé que está accediendo por el smartphone, o sé que está accediendo por la notebook corporativa, ¿sí? Más allá de chequear las políticas del endpoint que pueda chequear después, ese nivel de auditoría y de control hace que pueda sacar un tipo de reporte estadístico, tipo un top 10 talker, ¿sí? De saber quién fue el que más usó Facebook, por ejemplo, y en qué horario estás usando Facebook, y para qué estás usando Facebook. Entonces, simplemente saber que si cumplen con esos roles de auditoría hace que se desaliente un poco ese uso. ¿Sí? Igualmente, algo para tener en cuenta, en cualquiera de las ramas de sistemas, ¿cuál es un peor proyecto de tecnología que podemos tener? El proyecto que no termina. El DLP tiene la sensibilidad que, por lo que les decía antes, de las diferentes estrategias, dependiendo de la empresa que miremos, hay proyectos que se pueden hacer, no es inviable, pero sí eternos en el tiempo. DLP nació como un proyecto más del lado de Document Management que de Firewalls. ¿Por qué motivo? Porque antes era registro que tengo, información que tengo, base de datos que tengo, necesito que cada usuario me la clasifique. ¿Qué tenía? Un trabajo, piensa en una empresa de 1000, 2000 personas, tengo un trabajo eterno de clasificación de la información, donde se terminaba diciendo, bueno, separo por cotas, separo por etapas, separo por nivel del perfil del usuario. En las evoluciones que tuvo DLP, se fue dejando de lado mucho de lo que es la clasificación de la información en sí, y lo que se empezó a mirar con mucho foco es el tipo de información que se utiliza. Un dato estructurado, o sea, yo sé bajo la condición de persona que sea la que está dando el acceso, que pueda hacer un query, que vea un dato estructurado, a ese dato estructurado le haga un print screen, me lo meta en un sitio, lo ponga en un mail y lo saque en Yahoo, está mal. ¿Por qué está mal? ¿Que salga un sitio por Yahoo? No, está mal que se cumpla toda la cadena. Yo si miro solamente la propiedad de la información, a mí se me pueden estar escapando datos porque no se llegó a la etapa de documentarlos. Yo armando políticas donde el tipo de dato, el origen del dato, es el que también me va dando políticas contra el usuario, de hacer la consulta, que me haga un copy en una pantalla de un Excel y me haga un paste en el muro de Facebook, está mal, seas el usuario que seas y sea el tipo de dato que sea. Entonces, me evito, por más que no haya llegado a esa etapa de documentación que puede ser infinita, ya desde el momento cero, cuando me manejo por políticas, me manejo por reglas, tengo determinada protección. Eso no me evita de los datos sensibles de la empresa y de darles políticas específicas. Pero tengan en cuenta de no entrar en un proyecto que pueda ser, por querer documentar hasta el último TXT que tenga en la red, en un proyecto que sea de magnitud infinita. Por eso que decías vos, si yo me pongo en modo silencioso y yo solamente me baso en entender cuáles son mis documentos sensibles, yo tampoco voy a tener la sensibilidad de cada documento. Yo voy a ver que pasan archivos, pasan información, pero cuando lo miro por el tipo de dato que está y por su estructura, ya ahí tengo un determinado análisis también de que se está moviendo dentro de mi vínculo. Bueno, yo sé que estamos muy justo de tiempo, así que si tiene un momento ahora que viene el café para contestar las preguntas, seguramente se van a acercar a hacer unas preguntas. Gustavo, un pequeño, humilde agradecimiento de tu participación. Diego, te debo el tuyo. Con este fuerte aplauso damos por cerrado este blog.